Cuántos esfuerzos, cuánto afán por educar, por alentar en cada niño y en cada niña las ganas de conocer, de explorar, de saber. Cuánto afán de maestros y maestras por hacer que cada niño y niña tome conciencia de sus propias capacidades y confíe en ellas para poder forjar su propio camino. Cuántas carreras y juegos, cuántos secretos, cuántas vivencias impregnadas en mis paredes que son parte de la vida de este pueblo. Fui un hijo de Tomares largamente esperado. Tardé más de 10 años en llegar. A los niños y niñas de Tomares se les hacían pequeñas sus antiguas escuelas de la calle Calvo Sotelo. Necesitaban un nuevo colegio, pero eran tiempos difíciles y el proyecto por construirme no llegó hasta 1944. Me bautizaron como Grupo Escolar Don Tomás de Ibarra y Dávila, en homenaje póstumo al hijo de Don Tomás de Ibarra y Laso de la Vega, el que fuera propietario de estos terrenos. Durante varios años, mis paredes fueron también el hogar de algunas familias. Los maestros tenían la posibilidad de vivir en las casas que para ellos existían en las propias escuelas. No daba entonces para alquileres y en muchos pueblos, como este, ni siquiera había pensiones. En el año 1931 fue cuando se gesta por parte del ayuntamiento la idea de hacer un nuevo colegio en Tomares. Hasta entonces solo habían existido 2 colegios separados. Los niños habían estado en una casa particular que había en la calle Calvo Sotelo, hoy Clara Campoamor, número 54, y las niñas habían estado en donde hoy está la Caja de Ahorro San Fernando de Tomares. El proyecto causa en el pueblo una gran conmoción, porque están seguros de que van a tener el mejor colegio del Aljarafe. Se vuelca en la construcción del edificio, y son muchos los hombres de Tomares que echan aquí sus peonadas diarias, entre ellos mi padre. Yo estoy seguro que en alguna de las partes de la argamasa que unen los muros de este centro hay sudor de mi padre, no solo agua. La argamasa no está mezclada solo con agua, sino con el sudor de mi padre y de tantos tomareños como trabajaron en el centro. El edificio tenía 2 entradas, una que es la actual y otra que estaba en la calle Clara de Campoamor. Para acceder a la que hoy sería la parte opuesta a la entrada, había que subir muchos escalones, que subíamos con mucha alegría todos los niños, porque en aquellos tiempos en que las cosas no iban muy bien, sí que había una cosa sorprendente: los niños nos reíamos de todo y por todo. Más adelante se amplió el edificio con una clase más en la planta baja y ya se le incorporó la segunda planta. En el patio se hizo una sala grande que servía para hacer teatro, para hacer gimnasia en los días de lluvia. Mis primeros maestros me convirtieron en mucho más que una escuela. Yo fui su proyecto de vida. Don Julio, doña Lucrecia, mis primeros directores. Sus vocaciones sembraron la semilla del buen hacer que siempre ha contagiado a los que le han ido sucediendo. Los alumnos y las alumnas que por primera vez entraron en mis aulas llegaban con ilusión. Aún recuerdo a aquellos escolares con sus carteras de telas confeccionadas por sus madres y los materiales, qué diferentes a los de hoy. Aquellos primeros alumnos y alumnas, hoy hombres y mujeres, aún conservan vívidos recuerdos de su paso por mis aulas. Yo también recuerdo sus canciones, sus voces, sus pequeñas travesuras.
Y entré aquí con 13 años, yo tenía ya 13 años y cuando se inauguró en el año 44, 1944, y yo ya salí del colegio con 13 años, ya me empecé a trabajar por donde salí, viniera bien. Hombre, el mejor recuerdo que tengo del profesor, el único que tuve, que fue don José Cortés y Gómez, que fue un señor que estuvo aquí en Tomares por dos ocasiones. Mi primera profesora fue doña Amparo Villalobos. Y ya después la segunda fue doña Lucrecia Alfaro y doña Emilia Tubío. Bueno, casi no teníamos cartera, algunas la traíamos en una talega, que se decía, otras no traíamos nada, traíamos un moño en la cabeza blanco. Nos hacían cantar y rezar. Era lo que más practicábamos, cantar y rezar. Yo llevo en el alma Tomares, me siento tomareña y soy una de las primeras que cuando se inauguró este colegio vino al curso. Entonces yo pertenecía a la segunda sesión y estaba con doña Carolina, que el apellido no lo recuerdo. Por primera vez hacíamos gimnasia, que nunca habíamos hecho gimnasia. Y en doña Rosario, que era una señora muy entrañable, y era ya mayor, pues le gustaba mucho la gimnasia, que los niños se movieran, y entonces habilitaron el patio, todo el patio este grande que ahora existe, que entonces era mucho más porque no tenía tapia ni nada, pues lo habilitaron para jugar, para hacer gimnasia, para muchas cosas. A doña Lucrecia la recuerdo con gran cariño. Era la directora del colegio y fue mi única maestra, con lo cual todos mis conocimientos de primaria se los debo a ella. Era una mujer muy recta, pero a la vez muy trabajadora. En el año 47, las manos tibias de mi madre, cogiéndome las mías, me traen hasta el mismo como alumno. Comienzo como alumno en el año 47 y entré directamente a la clase de don Julio Martínez, mi maestro, el maestro que he tenido durante toda mi vida. De manera especial recuerdo haberle dado la bienvenida a dos de mis antiguos alumnos, Anita y Juan. Ambos volverían a mis aulas, a ocupar un lugar de honor en esa larga cadena de maestros y maestras que de tanto orgullo me han llenado. Al volver al colegio sentí una de las emociones más grandes de mi vida. Tenía 20 años y entonces empecé a trabajar en una clase de párvulos. Entonces se le llamaba párvulo a lo que ahora es infantil. Estaban los niños mezclados y eran preciosos, al menos a mí me lo parecían. Todavía cuando los veo pasear por las calles de Tomares, los veo hechos hombres y mujeres, pero aún recuerdo las caritas tan preciosas que tenían de pequeños. Mi vinculación a este centro no ha dejado de existir nunca. Han sido tantas y ha significado tanto en mi vida este centro que para mí, más que un colegio, es un poco mi segunda casa. Tanto que aquel maestro, aquel don Julio al que yo quise tanto, fue después mi padre político, mi suegro, puesto que me casé con una de sus hijas. Y en este colegio, que ha sido mi vida, fue donde terminé mi docencia, mi carrera, y ahora vivo ya tranquilamente de mis recuerdos, de mis escritos, de mis vivencias y de la alegría de haber sido maestro de mi mismo pueblo. Y ahora voy a decir algo que para no olvidar ni una sola palabra voy a leer. Por todas estas cosas, mi más sincero homenaje a los que fueron mis maestros y a mis compañeros del Tomás Ibarra, que tanto han hecho para que la cultura engrandezca a Tomares y para que de los muros de este gran colegio salgan tantos muchachos y muchachas que me digan por la calle: Anita, he terminado enfermería, periodismo, ingeniería
magisterio y otros que son buenos electricistas, albañiles, fontaneros, pero sobre todo deseo que recuerden lo que aprendieron en el Tomás de Ibarra, que sean buenas personas. Pasan los años y se suceden las reformas educativas. Se refleja en mi cambio de nombre. Agrupación escolar, colegio nacional, colegio público. También se suceden mis profesores y profesoras. Algunos de ellos y ellas me acompañan durante casi 30 años. El colegio me encantó, era un colegio, la verdad que con los compañeros bastante mayores, salvo nuestra compañera Conchita, que era la que era más joven, y después ya se fueron incorporando nuevos compañeros y bueno, pues os puedo decir que así fue mi llegada al centro. De las cosas que más le tengo cariño y más me acuerdo es que los compañeros, para mí más que compañeros, eran amigos. Cualquier problema que teníamos, bien un poco familiar o de nuestros hijos, siempre nos los contábamos, nos los comentábamos y quieras que no, eso nos ayudaba a verlo desde otro punto de vista. También quiero recordar, como no, a compañeros que nos han dejado, como es María José, la mujer de Julio, de compañero Julio, Juan Luis, que ese año se jubilaba, Marilú, la mujer de Juan Castilla, nuestro director durante unos cuantos de años, José Félix, y nuestro compañero también muy querido, Natalio. Mi vida profesional fue una maravilla, entonces teníamos toda la vida por delante, toda la juventud, han sido mis mejores años, porque bueno, de los 30 a los 60 es la vida entera, es la madurez, hemos llegado a la madurez, hemos llegado a todo. Y los niños te enseñan mucho a lo largo de la vida. Tú a lo mejor algún día venías con una idea de hacer una clase de tal forma y resulta que aquel día un niño te contaba una historia, una anécdota y tú cambiabas completamente tu plan de trabajo, no había problema porque a la media hora no entraba otro profesor, tú te tenías que ir, sino que contabas con toda la jornada para ti, jornada de mañana, jornada de tarde. De verdad, yo he disfrutado mucho con mis alumnos y creo que mis alumnos conmigo también. Con el tiempo han visto ellos que el esfuerzo y la constancia nuestra le ha llegado al día de hoy a ser unos buenos padres o buenas madres, trabajadores y personas que están muy integrados en la sociedad. Me parece a mí que el cariño que le tengo a esos niños, pues no se me van a olvidar nunca. Nuevas leyes, nuevos aires, el pueblo crece, el colegio Menéndez Pelayo se cierra, acaba la EGB y comienza la educación primaria. Con el paso del tiempo he presenciado cómo unas generaciones han ido dando paso a otras, unas maneras de hacer a otras, pero de alguna manera las nuevas han ido siempre bebiendo de las antiguas, y es en ese crecer y evolucionar donde, quizás, se encuentre el secreto del saber. Llegué a este colegio en 1996, con motivo del cierre del colegio Menéndez Pelayo, debido a que en Tomares se adelantó la introducción de la LOSE. Ese cierre del colegio Menéndez Pelayo supuso una nueva etapa, tanto en el centro como en el Tomás de Ibarra. El hecho de venirme yo a este centro, donde vinimos 6 personas, de las cuales quedamos 3, fue, a pesar de tener otro centro mucho más cercano de mi casa, el hecho de que, como yo les llamaba, aquí había un claustro al cual se le podía decir la gran familia. El ambiente de este claustro era magnífico, incluso había profesores que estudiaron en su día y volvieron como profesores. Y cuando llegué aquí, las buenas relaciones que tenía con Ildefonso, que fue uno de los motivos en que yo me viniera,
Pues ya desde ese momento empecé a colaborar con Juan en la secretaría, con Manolo Ramón en la jefatura de estudio, con Ildefonso en la dirección. Fui coordinador del segundo ciclo, que es donde llevo estos 10 años, y posteriormente pues Ildefonso me propuso para el cargo de jefe de estudio, estuve 3 años, y los 2 últimos años de director. Y sobre todo lo que sí me queda es agradecer al ayuntamiento y sobre todo a los distintos delegados y concejales de educación que he ido conociendo, la labor que han realizado con este centro, se han volcado totalmente, reconozco ese trabajo y agradezco a mis compañeros pues toda la colaboración en el tiempo que fui miembro del equipo directivo y por supuesto mis mayores deseos de gestión al nuevo equipo. El trabajo del equipo directivo en un centro educativo implica a un grupo de personas trabajando coordinadamente para conseguir un proyecto común. El resultado final depende de todo el equipo, no de cada uno de sus miembros individualmente. A mi modo de ver, para que ese equipo funcione como tal, tiene que haber complementariedad, compromiso, confianza y comunicación. Podría contar tantas cosas después de tantos años, pero si tuviera que destacar algo sería la convivencia. La convivencia a pesar de las diferencias. Fui siempre un colegio plural. Mis paredes están llenas de tantas voces, tantas ideas diversas. En la clase de quinto B ha venido en el segundo trimestre un alumno de Bolivia. Al principio no sabía algunas palabras en español porque nosotros algunas palabras se dicen aquí de una forma y en Bolivia diferente, entonces había que parar la clase y centrarnos más en nuestro compañero boliviano para que entendiera lo que estábamos dando. También nos pueden contar lo que se siente al estar en un país extranjero, nada más el primer día, pero también me parece un poco en un sentido malo, porque puede que haya niños que se comporten mal, que enseñen cosas que no deberían aprender, para empezar con buen pie en otro país. Yo pienso que los niños con dificultades deberíamos ayudarlos y, por ejemplo, yo tuve una compañera que tenía dificultades y algunos niños le enseñaban a pegar a otros niños y después echarle la culpa a ellos. Hay que ayudarles con los ejercicios y ser muy cariñosos con ellos. Soy Antonio Moral Ortiz, natural de Burgos, y por un concurso oposición vine a ser propietario de la plaza para integración o educación especial, como se llamaba entonces, al Colegio Tomás Ibarra de Tomares, en Sevilla. Hubo cosas muy anecdóticas que verdaderamente merecería recordar a estas paredes del colegio, aunque ellas ya son testigos. En un principio teníamos un aula muy cerradita, era aula cerrada, muy pequeña, por supuesto, y allí estaba yo con ellos las horas laborales de mi trabajo. Entonces, dentro del aula, pues se me ocurrió hacer un poco la vida real, y a ellos lo que más les gustaban eran aquellas series que ponían después de la comida en televisión, y encarnaban muy bien cada personaje. Había una muchacha llamada Macarena que verdaderamente entendía y hasta imitaba el lenguaje. Aprovechando aquella circunstancia, yo les hice ver que la vida podría ser eso mismo. Pasados ya los años y la integración ya iniciada y con unas perspectivas de futuro muy encomiables, apareció en el centro María José Aguayo, una compañera excelente que traía una técnica y una preparación súper preparada, y a mí me ayudó muchísimo y me dio referencias muy técnicas y muy bien organizadas. Yo la tengo que agradecer a esta compañera su colaboración. Como anécdota puedo recordar que para aprender a leer las primeras vocales incluso las iniciábamos con canciones, y recuerdo una concretamente con respecto a la A que decíamos A,
es redonda como la luna, como el sol. A la derecha tiene un pendiente que baja y sube como hago yo. Eran curiosidades que verdaderamente a los niños les atraía. Mi nueva compañera Fidelia, que es la que me ha sustituido, es la que está ahora encarnando la labor que yo hice en aquel tiempo. Muy fiel y muy admiradora del trabajo que yo había hecho anteriormente, la vengo a visitar con frecuencia y nos une una gran amistad y la veo con una alegría y una ilusión que yo casi no pude tener en los tiempos en que estuve ejerciendo. Al colegio, mi centro, a mi director, don Ildefonso, a la actual directora, mi gran amiga Mariola, y a Carlos, que también estuvo en la dirección, les tengo que agradecer que se hayan acordado tanto de mí en estos instantes, y al colegio lo llevo dentro de mi corazón. Gracias, colegio mío. Esta es mi historia, y a la vez la historia de muchas familias, casi siempre representadas por sus madres, madres que trabajaron y trabajan junto a los maestros y maestras, madres que traen y llevan a los niños del colegio, que se afanan en los teatros, que se asocian, que participan y colaboran en lo que haga falta. Todas esas horas, ilusiones, por hacer de este colegio el mejor para sus hijos. Cada una de esas familias dejó tras de sí un rastro, y el testigo sigue pasando de mano en mano. Cada uno y cada una de los maestros y maestras que han pasado por mis aulas han dejado un rastro y han contribuido a hacer crecer y dar altura a un sueño, a un estilo de vida, la docencia. Cada uno y cada una de los niños y niñas que rieron, aprendieron y fueron felices entre estas mis paredes ha dejado un rastro, y el testigo sigue pasando de mano en mano. Solo desaparecen mis paredes. Mi alma, mi fuerza, atrapada por tantas voluntades, permanece. La llevas tú. Está contigo.